Pero hoy hablamos de Nehemías. Lea conmigo Nehemías capítulo número 2. En el verso número 1. Nehemías capítulo número 2. Verso número 1. Cuando haya encontrado me dices un amén en el nombre de Jesús. ¿Estamos? Leemos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nehemías capítulo 2, verso 1. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está como desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Levante tu mano derecha al cielo y repita conmigo la siguiente frase: y la reedificaré. Otra vez vamos: y la reedificaré. Levante sus manos. Padre, del nombre de Jesús, Señor, esta es tu palabra. Y tu palabra tiene el poder para transformarnos, para bendecirnos, para restaurarnos. Habla el corazón de la iglesia, Señor. Y que hoy estas tres cosas que aprenderemos de Nehemías puedan ser implantadas en nuestra vida y podamos dar fruto abundante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia grita amén. Tome su lugar, desocupe sus manos, y si las trajo, denle un aplauso al Señor. Vamos. Vamos. Si alguien puede gritar gloria a Dios, me encantaría. ¡Aleluya! Aprendiendo de Nehemías. Levante la mano derecha al cielo y repítalo conmigo: aprendiendo de Nehemías. Escúchenme 25 minutos que voy a usar para esta palabra. La historia de Nehemías nos enseña y nos desafía a creerle a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de los de repentes, a pesar de las vicisitudes de la vida o que la vida pueda presentarnos en nuestro diario vivir. Cuando nosotros vemos y analizamos la historia de Nehemías, encontramos algunas particularidades, algunas cualidades de Nehemías. Un hombre íntegro, un hombre noble, un hombre humilde, responsable, dispuesto y expuesto siempre al servicio. Un hombre que fue resaltado por sus características y que Dios permite que en un gobierno transcultural sea puesto en honra al servicio del rey Artajerjes en aquella época. La pregunta es: ¿por qué Israel o Jerusalén llegó a esta condición? ¿Por qué cayó tan bajo? ¿Qué decisiones tomaron? ¿Qué determinaciones ellos tomaron para que Dios se retirara de tal forma que ellos llegasen a una condición de destrucción absoluta, de destrucción total? Y cuando nosotros vemos el tema del primer capítulo, vemos que gira alrededor de la oración de Nehemías por el remanente en Jerusalén. Los eruditos y los escritores dicen que el pueblo de Israel había sido llamado para ser un testigo en contra de la idolatría que se había fomentado, que había crecido en la nación como tal, pero con demasiada frecuencia fracasó respecto al tema, y los israelitas, en lugar de luchar en contra de la idolatría, terminaron en convertirse como un pueblo idólatra. Un pueblo que reemplazó a Dios por dioses paganos. Un pueblo que reemplazó al Rey de Reyes
en cual sus historias pasadas habían mostrado grandes glorias, lo reemplazó por dioses hechos de manos de hombre, madera, tierra, barro, y comenzaron a adorar a estos dioses. Entonces Dios había advertido a su pueblo a través de los profetas de los resultados inevitables de la adoración a los ídolos. Dios le había mostrado las consecuencias que iban a venir, pero ellos seguían corrompiéndose. Ellos siguieron contagiándose, siguieron rompiendo la ley establecida de Dios, quebrantando la ley hasta que finalmente ya no hubo más remedio. Entonces Dios permitió que ellos fueran conducidos a la cautividad a Babilonia, y que era la fuente total de la idolatría como tal. Entonces allí a la fuerza tuvieron que hartarse de ídolos en Babilonia. Pero estando allí en Babilonia, transculturados, perdiendo sus orígenes como tal, siendo envueltos en maldad y en pecado, ellos reconocieron que habían fallado contra Dios. Reflexionaron y llegaron a un punto de convicción de pecado, y dice la Escritura que se volvieron al Señor. Años más tarde, Dios permite que fuesen libres de la cautividad en Babilonia y regresaran a su pueblo natal, Jerusalén. Pero escuchen, en el transcurso que ellos estuvieron lejos de su ciudad, la ciudad sufrió algunos percances. La Biblia dice que sus puertas fueron consumidas, ¿por qué? Por el fuego. La ciudad estaba desierta. Las murallas estaban por el suelo, dice la Escritura. Es decir, que la nación era vulnerable al enemigo. Pocos habitaban allí debido a la gran responsabilidad que tenían. Unos abandonaron el barco, otros se fueron, otros murieron a espada producto a vicisitudes enemigas. Y allí estaban. Pero un día, el capítulo 1, en el verso número 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y le dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia de los que le aman y guarda sus mandamientos. Y así comienza a recitarse una oración, un momento de conversación que Nehemías entabla con el Señor. Nehemías cumplía una función en el reino. ¿Cuál era? Era el copero del rey. ¿Era quién? Un vivo que grite, por favor. ¿Era quién? Era el copero del rey. ¿Saben cuál era la función del copero? Era el que se encargaba de probar el vino antes de que el rey lo probara. Si el vino estaba envenenado, el copero moría. Él era el cordero. Si algo pasaba, él era el probaba el vino. Si el vino tenía algún tipo de maleficio, de veneno, el copero moría. Esa era la función de Nehemías. Pero un día se presenta triste delante del rey. Colóquese de pie, por favor. Dice que se presentó triste delante del rey, y el rey Artajerjes, alto, fornido, rubio, ojos claros, hermoso, le dice: Nehemías, ¿por qué está triste tu rostro, Nehemías? ¿Qué te pasa, Nehemías? ¿Sabía usted que si un copero se presentaba triste delante del rey, lo aniquilaban? Lo mataban, dice la historia. El copero tenía que tener un buen semblante que contagiara al rey. Pero Nehemías se presenta así, y el rey dice: nunca antes te había visto así. Jamás había visto tu rostro en esta condición, Nehemías. ¿Qué tienes? Creo que
existía algún tipo de confianza, o el rey tenía algún tipo de cariño por Nehemías, porque él comienza a hablar y a decir: ¿cómo no va a estar triste mi rostro cuando la ciudad donde están los sepulcros de mis padres, la ciudad donde yo crecí, donde viví mi niñez, mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, está destruida? Está acabada. ¿Cómo no va a estar triste mi rostro? ¿Cómo no habrá aflicción en mi espíritu? Y dice que se levantó y dice: si al rey le place, yo puedo ir y yo reedifico las murallas de Jerusalén. Levanto las murallas de Jerusalén. Y aquí vienen las tres cosas que Nehemías hizo para recibir el respaldo de Dios y para prosperar en todo el proyecto que él estableció. Cuando quieren recibir estas tres cosas, levante la mano derecha al cielo. Levante su mano derecha al cielo. ¿Cuántas cosas fueron? Tres. La primera, atención, Nehemías identificó el problema. Mira el que está a tu lado, dile: identificó el problema. Oh, siento la iglesia apagada hoy. Sacuda al que está a tu lado con violencia. Métete en problema, vamos, no se preocupe. Hágalo bien. Dile: identificó. ¿Qué fue lo primero que hizo? Identificó el problema. Él supo cuál era la raíz de la dificultad. Y me encanta esto, queridos. Me llama la atención muchísimo esto, porque él dice: la ciudad está destruida. Nehemías pudo haberse sentado en el palacio del rey en esta condición y decir: bueno, yo estoy bien. Bueno, ocupo una función dentro del palacio. Soy el copero, tengo dinero, tengo plata, estoy al lado del rey. Si necesito algo del rey, pues me acerco al rey y él me lo va a dar. Él pudo haber cruzado sus brazos y haberse puesto a dormir en medio de la situación de Jerusalén. Pero no lo hizo. Él identificó el problema e hizo algo, encontró una solución para el problema. ¿Saben cuál es el asunto de mucha gente? ¿Saben cuál es el dilema que vivimos en el siglo XXI? Que hay mucha gente que identifica los problemas, pero que no busca la solución del problema. Hay mucha gente a nuestro alrededor que está llena de necesidades, pero que está con los brazos cruzados, con los pies hacia arriba, viendo cómo el diablo se sale con la suya, destruyendo sus hijos, destruyendo su familia, destruyendo su hogar, destruyendo su matrimonio, y se queda cabizbajo esperando a ver qué sucede. No, este es el tiempo en que yo te desafío. Identifica tu problema, levántate y busca una solución para que él no tenga una... ¿Se fueron? Necesito 5 vivos aquí que digan gloria a Dios. Levante su mano derecha, diga amén a eso. Mira a la persona que te queda al lado, por favor, míralo a los ojos. Míralo feo para que te vea. Y dile: ¿qué estás haciendo por tu problema? Ay, pastor. Wilmer, ore por mí. Y a veces nos recostamos a los pastores. Perdóneme lo que te voy a decir, pero tengo que decírtelo hoy. A veces decir: colóqueme la unción, pastor, pero écheme bastante aceite para que funcione. Sí, así mucha gente está en problemas, pero no hace nada para solucionar el problema. Nehemías dijo: está destruida. Sí. Sus puertas consumidas por el fuego. Sí. No hay esperanza. Sí. Pero él dijo: no me importa, yo la voy a reedificar. Yo la voy a levantar, porque soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que alguien dé un grito de victoria aquí, por favor. Diga gloria. Diga al que está a tu lado: identifica el problema. Pastor, el problema es mi suegra. Sácalas. No, mentira. Es broma. Es broma. Pastor, el problema es que yo soy el que fomento las groserías en la casa. Entonces cállate la boca y comienza a fomentar un ambiente de paz en tu casa. Pastor, el problema de mi matrimonio es
es que yo le lavo la ropa a mi esposo, me vengo todos los días para la iglesia a ayunar y orar, pero la casa está descuidada. ¿Sabía usted que hay gente así? Perdóneme si hay una aquí hoy, pero tengo que enseñarte por la palabra. Pero hay esposas que se vienen todos los días para la iglesia, a las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Gloria, gloria, gloria. Ayuna mucho, ora mucho, pero acciona poco. No, pastor, pero yo estoy orando, yo estoy ayunando. ¿Y por qué el diablo se metió con mi matrimonio? Porque usted lo descuidó, no atiende a su esposo, no le lava la ropa, no le hace un buen almuerzo, no tiene la casa limpia, descuida a sus hijos. ¡Hey, bájate de la nube, querida! Hay que orar y hay que ayunar, pero hay que vivir una vida ordenada en el matrimonio para que en el matrimonio esté acondicionado para la iglesia. Me estoy metiendo en líos hoy aquí, de verdad. Dile al que está a tu lado, ¿estás escuchando? ¿Entienden esto? Por eso el Señor dijo, hagan una cosa. No, o sea, hagan una cosa, pero tampoco dejen hacer la otra. Tanto como lo uno, tanto como lo otro, tienen que tener una atención nuestra. ¿Es así o no es así? Se fueron. Yo veo caras largas aquí hoy. Habla, papá, habla, Jehová. Entonces, Nehemías, ¿qué hizo? Identificó el problema. Pero Nehemías hizo algo más. Reedificó las murallas. Levante su mano derecha al cielo y diga conmigo, reedificó las murallas. Grítelo. Toda nación en la antigüedad era imprescindible, menester, necesario que fuese rodeada por murallas. Porque si no las tenía, eran ciudades y países o naciones vulnerables a un ataque del enemigo. Porque el enemigo tendría libre acceso de entrar y salir cuando se le diese la regalada gana. Perdóneme hablar así, pero era de esta forma. El enemigo llegaba de repente con violencia, entraba, robaba, hurtaba, acababa la ciudad, mataba a quien quería. Pero si tenía murallas, era otra cosa. Por eso cuando Jericó, ¿recuerdan Jericó? La primera ciudad conquistada por Israel al mando de Josué, sucesor de Moisés. Josué capítulo número 1 en adelante. Por eso cuando Jericó va a ser conquistada, yo leí unos días atrás un artículo que me llamó mucho la atención y encuentro que Jericó únicamente fue 2 veces conquistada durante todo el transcurrir de su historia. 2 veces. La primera vez que fue conquistada era en sus inicios como pueblo. No tenían recursos, no podían construir muros de contención, no podían construir murallas, fueron conquistadas. Pero la segunda vez que fueron conquistadas, un hombre, ni siquiera fue estrategia de hombre, tuvo que ser una estrategia revelada por Dios. ¿A quién? A Josué, para poder conquistar a Jericó. Dicen que sus murallas eran impenetrables. Sus murallas eran grandes, eran gigantes, eran gruesas. Nadie, uno de los mayores orgullos de los del pueblo de Jericó eran sus grandes murallas que le brindaban seguridad. Nadie había podido penetrarlas, nadie había podido conquistarlas. Dios tuvo que revelar la forma, la manera, la estrategia de cómo entrar a la ciudad, ni siquiera con fuerza, al umbral de dar vueltas alrededor de la ciudad, y gritaron, dice la Escritura, y las murallas cayeron. Pero escuche bien, Jerusalén no tenía. Nehemías comenzó a construirlas. Pero escuche esto, porque esto es la frase del núcleo del mensaje. No solo levantó murallas, sino que cerró las fisuras que habían en las murallas. Levante la mano derecha al cielo y repita conmigo: cerró las fisuras y las aberturas chicas, pequeñas, chiquitas que habían en la muralla. No solo levantó las que estaban en el piso, sino que comenzó ¿a qué? A resanar, comenzó a tapar. Y yo encuentro algo muy importante aquí, señores. Cantares capítulo número 2, en el verso 15 dice: cazadnos las zorras pequeñas
que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en cierne. En la antigüedad, los dueños de las viñas tenían que tener cuidado con ellas. ¿Por qué? Porque existían dos tipos de zorras. ¿Cuántos tipos? ¿Cuántos tipos? Las zorras grandes y las zorras pequeñas. Las zorras grandes iban a la viña y únicamente robaban el fruto de la viña. En cambio, las zorras pequeñas, a raíz de su corta estatura, ellas se paraban en sus patas y no solo se comían el fruto, sino que rasgaban toda la planta y dañaban toda la cosecha. Entonces los dueños de las viñas, ¿qué hacían? Formaban una especie de protección alrededor, pero cuidaban de no dejar aberturas pequeñas en ella, porque las zorras pequeñas tenían la capacidad en sus cuerpos de encogerse y de meterse y dañar la cosecha. Pastor, ¿qué está queriendo decir? Que construir las murallas también significa o implica cerrar las fisuras pequeñas para que las zorras no entren o el enemigo no entre a nuestra viña y la dañe. ¿De qué está hablando, colombiano? No te estoy entendiendo absolutamente nada. Me explico. Y me explico en base a una pregunta. ¿Cuáles son las fisuras pequeñas en nuestra vida? Le explico. Celos. Atención. Celos. Envidia. Odio. Resentimiento. Amargura. Rencor. Orgullo. Soberbia. Altivez. Mentira. Cosas que no son visibles. Cuando un esposo es infiel, cuando uno escucha adulterio, usted dice, wow, el tipo es loco, perdió su hogar. Pero cuando alguien miente, dice, es normal que alguien mienta. Es normal que alguien diga una mentirita. Pero resulta y pasa que las más peligrosas son las cosas pequeñitas. Resulta y pasa que las cosas que generan riesgo en nuestra vida son las cosas que son pequeñas y que nosotros, o a nuestro parecer, son insignificantes, que no tienen valor alguno. Esas son las que cobrarán vida y te matarán. Dile al que está a tu lado, caza la zorra. Algunos pensaban en el amante del esposo, dicen, te voy a casar, pastor. Amén. Dile al que está a tu lado, caza la zorra. Ahora no es que se pare en la esquina de la casa a ver si viene la vecina. ¿Cuál es la zorra pequeña que tienes que cazar hoy? ¿Cuál es la fisura que hay en tu vida o en tu carácter que está abriendo espacio para que el enemigo entre y dañe tu vida, tu hogar, tu matrimonio? ¿Acaso son los celos en tu matrimonio? ¿Y por los celos estás al umbral de perder tu familia? ¿Acaso es el engaño, la mentira y a causa o a raíz de eso estás al umbral de perder tu esposo, tu matrimonio, tus hijos? ¿Acaso estás haciendo algo ocultamente en tu trabajo, el que te genera una entrada financiera, y estás al umbral de perder tu empleo? Porque estás consintiendo cosas pequeñas y usted dice, pastor, es algo normal, todo el mundo lo hace. No, el Hijo de Dios tiene que ser entero. El cristiano tiene que ser íntegro. Cierra las fisuras, caza las zorras pequeñas, porque si no las cazas, ellas te cazarán a ti y te destruirán. Denle un aplauso a esa palabra. Levante su mano y diga conmigo, identifico el problema. Diga conmigo, identifico el problema. Reedifico las murallas. Y último, lo último que Nehemías hizo, restauró la comunión en Jerusalén. Levante su mano. Diga conmigo, restauró el altar de la comunión. Grítelo más fuerte. Restauró. Nehemías 4, en el verso 1 en adelante dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro,
se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a presentar sacrificios? Esta pregunta: ¿se le volverá o se le permitirá volver a presentar sacrificios? Esta pregunta, vuelvo y reitero, esta sencilla pregunta que a veces es insignificante para el lector, que dice: ¿se le volverá a permitir hacer sacrificio? El propósito por el cual ellos impedían el crecimiento y la formación de la muralla no eran porque tenían un asunto personal con Nehemías, eran que no iban a permitir que ellos presentaran sacrificios a Jehová. A su nombre. No iban a permitir que el pueblo volviera a la adoración, volviera a la intimidad, volviera a tener una amistad con Dios. El mayor objetivo del diablo es robarte la comunión tuya con Dios. El mayor principal objetivo de Satanás es inestabilizarte, desestabilizarte para que pierdas tu relación personal con Él. Porque cuando una persona no tiene comunión, es una persona que no tiene dirección. Cuando una persona pierde la relación personal con Dios, deja de recibir luz, anda en tinieblas. Les explico algo y termino. Nosotros somos seres tripartitos. Diga conmigo: seres tripartitos. ¿Somos qué? Grítelo, grítelo. ¿Cómo así, pastor? Tengo un espíritu que tiene un alma que habita en un cuerpo. Alma, cuerpo y espíritu. Seres tripartitos. En el alma están ¿qué? La voluntad, las emociones, los sentimientos. En el espíritu está la conciencia, la intuición y la comunión. Es decir, que el Señor se comunica con nosotros por medio del espíritu. Entonces, cuando una persona pierde la comunión con Dios, cuando una persona pierde la amistad con Dios, entonces ella no es gobernada por el espíritu, ella es gobernada por el alma, la carne. Será gobernada por sus emociones, será gobernada por sus impulsos carnales, será gobernada por sus asuntos personales, por su visión humana, por su capacidad humana como tal. Ya no será gobernada por el Espíritu Santo, no, será gobernada por su carne. ¿Y quién puede construir un hogar bajo los mandamientos de la carne? ¿Quién puede educar hijos bajo las emociones? ¿Quién puede educar una buena familia bajo los impulsos carnales? Será un fracaso. La única forma en que usted tenga éxito, sea prosperado en lo que realice, en cual sea el aspecto, el factor, el área, es que usted tenga una comunión directa con el Señor Jesús y que su vida esté basada en la oración, en el secreto y en la intimidad, porque entonces tendrás dirección del Rey. Levante su mano, diga conmigo: comunión. Grítelo con fuerza: comunión. Repita conmigo: sin comunión no hay dirección. Un ciego puede ir a otro ciego. ¿Por qué? Porque los mismos caerán en el mismo hoyo. Los dos caerán en el mismo hoyo. Usted necesita tener luz. Usted necesita tener dirección. Y esa dirección se genera cuando tienes comunión con Dios. Identifica tu problema hoy, querido. Restaura las murallas, caza las zorras pequeñas, cierra fisuras y restaura el altar de la comunión. Y entonces lo que tú emprendas será aprobado y tendrás bendición de parte de Dios. Que Dios te bendiga. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús.